Esta noche quiero hablarles sobre un tema que afecta a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. ¿Cómo sabemos si algo que experimentamos es realmente una señal de Dios? Las Escrituras nos dicen en Jeremías 33, versículo 3: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios promete respondernos, pero a menudo nos preguntamos, ¿cómo reconocemos esa respuesta cuando llega? Todos hemos estado allí, en ese momento crucial, donde necesitamos saber qué dirección tomar. Quizás estás considerando un cambio de trabajo, una mudanza a otra ciudad, o incluso decidiendo con quién casarte. Y de repente, ocurre algo que parece señalarte una dirección. ¿Es solo una coincidencia? ¿O es Dios hablándote directamente? Recuerdo una vez que estaba en Londres preparándome para una cruzada. Había estado orando sobre qué mensaje debía predicar para la noche de apertura. Caminaba por la calle cuando de repente vi un titular en un periódico que parecía responder exactamente a mi pregunta. ¿Fue eso una señal de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? Este es un tema que causa confusión entre muchos creyentes hoy día. Algunos ven señales divinas en cada evento de sus vidas, mientras que otros son tan escépticos que pasan por alto las genuinas comunicaciones de Dios. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 14, versículo 33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios quiere comunicarse con nosotros de manera clara, no dejarnos en un estado de constante incertidumbre. Mi propósito esta noche es ayudarles a entender lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios nos habla y cómo podemos discernir cuando algo es verdaderamente una señal de Él. No estoy aquí para ofrecerles fórmulas mágicas, sino principios bíblicos sólidos que puedan aplicar en sus propias vidas. Comencemos por entender algo fundamental. Dios es un Dios que se comunica. Desde el principio de la creación, vemos a Dios hablando. Génesis 1 nos dice que Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz. A lo largo de la historia bíblica, vemos a Dios comunicándose con su pueblo de diversas maneras, a través de sueños, visiones, circunstancias, palabras proféticas e incluso a través de la creación misma. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto nos enseña que Dios ha utilizado diversos métodos para comunicarse con nosotros, pero que su revelación culminante vino a través de Jesucristo. Hoy, aunque Jesús ha ascendido al cielo, Dios continúa comunicándose con nosotros principalmente a través de su palabra escrita, la Biblia, y a través del testimonio interno del Espíritu Santo. Sin embargo, también puede usar circunstancias, consejo sabio de otros creyentes, y sí, incluso lo que podríamos llamar señales. Pero debemos entender el propósito de estas señales. Dios no nos da señales simplemente para satisfacer nuestra curiosidad o para evitarnos la responsabilidad de tomar decisiones. Las señales de Dios tienen propósitos específicos. Primero, las señales divinas nos proporcionan dirección. Cuando los israelitas viajaban por el desierto, Dios les dio una columna de nube de día y una columna de fuego de noche para guiarlos. Hoy, puede que no tengamos columnas físicas, pero Dios sigue dirigiéndonos a través de diversas señales. Segundo, las señales proporcionan confirmación. Cuando Gedeón fue llamado a liberar a Israel, pidió una señal para confirmar que realmente era Dios quien lo llamaba. El Señor accedió, permitiendo que el vellón se mojara con rocío mientras el suelo permanecía seco, y luego a la inversa. Tercero, las señales pueden servir como advertencias. Jonás fue enviado a Nínive como una señal de advertencia de que el juicio venía. Cuando los ninivitas se arrepintieron, Dios revocó su sentencia. A menudo,
Dios puede usar circunstancias en nuestras vidas como señales de advertencia para llamarnos al arrepentimiento. Cuarto, las señales pueden ofrecer consuelo. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, Dios puede enviarnos señales de su presencia y cuidado para consolarnos y fortalecer nuestra fe. Quiero enfatizar que todas estas señales tienen un propósito común: apuntar hacia el reino de Dios y sus propósitos. Las señales nunca están destinadas a glorificarnos a nosotros, sino a glorificar a Dios. Jesús criticó a los fariseos porque buscaban de él señal del cielo para tentarle. Marcos 8, 11. Buscaban señales por las razones equivocadas, no porque querían seguir a Dios, sino para probar a Jesús o para tener una experiencia especial. Ahora, ¿cómo podemos discernir si algo es realmente una señal de Dios? Permítanme compartir varios principios fundamentales basados en las Escrituras. El primer principio, y quizás el más importante, es que las verdaderas señales de Dios siempre estarán en conformidad con las Escrituras. Dios nunca nos guiará de una manera que contradiga lo que ya ha revelado en su palabra. Si sientes que Dios te está guiando a hacer algo que claramente va en contra de sus mandamientos, puedes estar seguro de que no es Dios quien te está guiando. Por ejemplo, he conocido personas que dicen: siento que Dios me está guiando a divorciarme de mi esposa y casarme con otra persona porque somos más compatibles. Pero esto contradice directamente la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. No importa cuán fuerte sea el sentimiento, no puede ser una dirección de Dios si contradice su palabra. Durante mi ministerio, siempre he probado cualquier supuesta señal o dirección con las Escrituras. Una vez, mientras preparaba una cruzada en una gran ciudad, alguien vino a mí con lo que dijo que era un mensaje de Dios para que canceláramos el evento, porque supuestamente no era el tiempo de Dios. En lugar de seguir esta supuesta señal, examiné la Escritura. La Biblia nos dice que prediquemos el Evangelio en todo tiempo, que estemos dispuestos a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4, versículo 2. Siguiendo la clara directiva de la Escritura, continuamos con la cruzada, y miles de personas entregaron sus vidas a Cristo. El segundo principio es que las verdaderas señales serán coherentes con el carácter de Dios. Dios es amor, justicia, santidad, verdad y misericordia. Cualquier señal que nos lleve hacia el odio, la injusticia, la impureza, la mentira o la crueldad no puede venir de Dios. Juan nos advierte en 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo los probamos? Al evaluar si lo que promueven refleja el carácter de Dios revelado en Jesucristo. En una ocasión, un hombre me dijo que Dios le había dado una señal de que debía humillar públicamente a otro creyente por un pecado del pasado que ya había sido confesado y perdonado. Le pregunté: ¿refleja eso el carácter de un Dios que dice que arroja nuestros pecados a lo profundo del mar y no los recuerda más? Claramente esta supuesta señal no coincidía con el carácter de Dios. El tercer principio para discernir señales divinas es buscar confirmación a través de autoridad espiritual. Dios ha establecido la Iglesia como un cuerpo y a menudo utiliza a otros creyentes maduros para confirmar su dirección en nuestras vidas. Proverbios 11, versículo 14, nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si crees que Dios te está dando una señal para tomar una decisión importante, busca el consejo de creyentes maduros y piadosos. A menudo, Dios confirmará su dirección a través de ellos. Recuerdo cuando sentí el llamado a predicar el Evangelio a gran escala. Al principio estaba inseguro, pensando que tal vez
era solo mi ambición. Pero cuando compartí este sentimiento con mi pastor y otros líderes espirituales, ellos confirmaron que veían este llamado en mi vida. Esta confirmación externa fue una señal importante para mí. Sin embargo, al buscar discernir las señales de Dios, también debemos ser conscientes de los peligros que pueden confundirnos. Uno de los mayores peligros es el subjetivismo, donde interpretamos eventos a través del lente de nuestros propios deseos. Todos somos susceptibles a esto. Jeremías 17, versículo 9, advierte: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». A menudo vemos lo que queremos ver. Abraham nos proporciona un ejemplo instructivo. Dios le había prometido un hijo, pero cuando la promesa tardó en cumplirse, Abraham tomó el asunto en sus propias manos y tuvo un hijo, Ismael, con la sierva de Sara. Puede que incluso haya interpretado el nacimiento de Ismael como una señal de que este era el plan de Dios, pero no lo era. Dios tenía un plan diferente. Isaac sería el hijo de la promesa. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Queremos algo tan desesperadamente que interpretamos circunstancias como señales que confirman lo que ya queríamos hacer. Esta es una razón por la que necesitamos los principios que hemos discutido. La conformidad con las Escrituras, la coherencia con el carácter de Dios y la confirmación a través de autoridad espiritual. Estos principios nos protegen de nuestro propio subjetivismo. Un segundo peligro es el pragmatismo, donde confundimos la conveniencia o el éxito con la dirección divina. Solo porque algo funcione o sea fácil no significa necesariamente que sea la voluntad de Dios. Consideremos a David y el censo. En 2 de Samuel 24, David decidió contar a sus soldados. Desde una perspectiva pragmática, tenía sentido. Necesitaba saber cuántos hombres tenía para la batalla. Pero Dios no había ordenado este censo, y de hecho, era contrario a su voluntad. El resultado fue un severo juicio. En mi propio ministerio, he enfrentado situaciones donde el camino más conveniente, o que parecía tener más probabilidades de éxito, no era el camino de Dios. A veces, Dios nos llama a tomar el camino más difícil, porque es allí donde Él será más glorificado. Nunca olvidaré cuando sentimos el llamado a llevar nuestras cruzadas detrás de la cortina de hierro durante la Guerra Fría. Desde una perspectiva pragmática, parecía imposible. Muchos consejeros bien intencionados nos dijeron que no funcionaría, pero sentimos la clara dirección de Dios, confirmada por la oración y el consejo de otros líderes espirituales. Al final, pudimos predicar en varios países comunistas y miles escucharon el Evangelio por primera vez. Un tercer peligro al interpretar señales es caer en el misticismo, donde buscamos experiencias sobrenaturales como un fin en sí mismas. La Biblia nos advierte contra aquellos que se entrometen en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Colosenses 2, versículo 18. Como cristianos, creemos en un Dios sobrenatural que puede y realiza milagros. Pero no buscamos lo sobrenatural por sí mismo, buscamos a Dios. Jesús advirtió que en los últimos días surgirían falsos profetas que realizarían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. A lo largo de mi ministerio, he visto a personas tan obsesionadas con buscar señales y maravillas que han sido desviadas de la verdadera adoración de Dios. Las señales deben apuntar hacia Dios, no alejarnos de Él o convertirse en el foco de nuestra fe. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para discernir correctamente las señales de Dios? La preparación espiritual es crucial para el discernimiento. Lo primero y más importante es desarrollar una relación íntima con Dios. Jesús dijo en Juan 10,
versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuanto mejor conocemos a alguien, más fácil es reconocer su voz. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Cómo desarrollamos esta intimidad? A través de la disciplina diaria de la lectura bíblica y la oración. No hay atajos. Si quieres discernir la voz de Dios, debes pasar tiempo en su palabra y en oración. En 1 de Juan, capítulo 5, que leímos antes, dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escucharlo. Es un diálogo, no un monólogo. Recuerdo una vez que estaba luchando con una decisión importante. Pasé días orando, pero parecía que no recibía respuesta. Finalmente, me di cuenta de que estaba haciendo toda la conversación. No estaba tomando tiempo para escuchar. Cuando finalmente me callé y abrí mi corazón para escuchar, Dios comenzó a hablarme a través de su palabra y a través de circunstancias que antes no había notado. Un aspecto crucial de la preparación espiritual es la pureza de corazón y motivos. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón aclara nuestra percepción espiritual. El pecado en nuestras vidas puede distorsionar nuestra capacidad para discernir la voz de Dios. Es como estática en una radio que nos impide escuchar claramente. El rey David entendió esto cuando oró: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Cuando venimos ante Dios buscando dirección, debemos examinar nuestros motivos. Santiago 4, versículo 3, advierte: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si estamos buscando señales solo para confirmar lo que queremos hacer, o para impresionar a otros, o para evitar la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, es poco probable que recibamos clara dirección de Dios. A lo largo de mi ministerio, he tenido que examinar regularmente mis propios motivos. ¿Estoy buscando la gloria de Dios o mi propia gloria? ¿Estoy dispuesto a seguir la dirección de Dios incluso si no es lo que yo quería o esperaba? La pureza de motivos es esencial para el discernimiento espiritual. Ahora, vamos a considerar los diferentes tipos de señales que Dios puede usar para comunicarse con nosotros hoy. Uno de los medios más comunes a través de los cuales Dios nos habla es mediante las circunstancias. A veces llamamos a esto puertas abiertas y puertas cerradas. El apóstol Pablo experimentó esto cuando intentó entrar en ciertas regiones para predicar, pero fue impedido por el Espíritu Santo. Hechos 16, versículo 6. Más tarde, vio una puerta abierta para el ministerio en Troas. Y cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, 2 Corintios 2, versículo 12. Sin embargo, debemos ser cautelosos. No todas las puertas abiertas son necesariamente la voluntad de Dios, y no todas las puertas cerradas significan que debemos detenernos. A veces, Dios prueba nuestra persistencia, permitiendo obstáculos en nuestro camino. Recuerdo, cuando estábamos planeando nuestra primera cruzada en Nueva York, en 1957, enfrentamos una oposición tremenda. Muchas puertas parecían cerrarse. Algunos interpretaron esto como una señal de que no deberíamos proceder. Pero sentimos una clara dirección de Dios para continuar, y al final, todas esas puertas cerradas se abrieron. Miles vinieron a Cristo durante esas semanas en el Madison Square Garden. Lo que aprendí fue que algunas puertas cerradas son simplemente pruebas de nuestra determinación. El discernimiento viene al evaluar estas circunstancias a la luz de los principios bíblicos que ya hemos discutido.
Otro tipo de señal es la paz interior que Dios nos da. Pablo escribió en Colosenses 3, versículo 15, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Esta paz interior puede ser una señal confirmadora de la dirección de Dios. Cuando estamos considerando una decisión y una opción nos da una profunda paz, mientras que otra nos deja inquietos, esto podría ser el Espíritu Santo guiándonos. Sin embargo, nuevamente, debemos ser cautelosos. A veces podemos confundir nuestros propios deseos o temores con esta paz. Es por eso que este tipo de señal debe ser confirmada por otros principios de discernimiento. Un ejemplo de mi propia vida ocurrió cuando fui invitado a predicar en la Unión Soviética en 1982. Desde una perspectiva humana, había muchas razones para estar nervioso. ¿Cómo sería recibido? ¿Me permitirían realmente predicar el Evangelio? ¿Habría repercusiones negativas? Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones legítimas, sentí una paz inexplicable sobre ir. Esta paz interior, junto con la confirmación de otros líderes cristianos y la coherencia con el mandato bíblico de predicar el Evangelio a todas las naciones, me convenció de que era la dirección de Dios. Un tercer tipo de señal puede venir a través de los dones espirituales operando en la Iglesia. 1 Corintios 12 describe varios dones del Espíritu, incluyendo la profecía, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Estos dones pueden servir como medios a través de los cuales Dios nos habla. Sin embargo, la Biblia también nos instruye a probar los espíritus y a examinar todo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. No todas las palabras proféticas son necesariamente de Dios. Deben ser evaluadas según los principios que hemos discutido. Durante nuestras cruzadas, a menudo recibía palabras de personas que decían tener mensajes de Dios para mí. Aprendí a escuchar con respeto, pero también a probar todo según la Escritura y a buscar confirmación. Algunas de estas palabras fueron verdaderamente de Dios y proporcionaron dirección valiosa. Otras, aunque bien intencionadas, eran más reflejo de las propias ideas o deseos de las personas. Para profundizar nuestro entendimiento de cómo Dios usa señales para guiarnos, consideremos un estudio de caso bíblico. Gedeón y el vellón en Jueces 6. Israel estaba bajo la opresión de los madianitas cuando el ángel del Señor apareció a Gedeón y le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas». Jueces 6, versículos 12 y 14. La respuesta inicial de Gedeón fue de duda. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Versículo 15. A pesar de la promesa directa de Dios, Gedeón buscó una señal confirmatoria. Primero, preparó una ofrenda, y el ángel la consumió con fuego, desapareciendo después. Pero incluso esta dramática señal no fue suficiente para Gedeón. Más tarde, pidió otra señal. Puso un vellón de lana en la era y pidió a Dios que hiciera que el rocío cayera solo sobre el vellón mientras el suelo alrededor permanecía seco. Dios lo hizo, pero aún no satisfecho, Gedeón pidió una tercera señal. Esta vez, que el vellón permaneciera seco mientras que todo el suelo alrededor estuviera mojado con rocío. Nuevamente, Dios accedió. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, vemos la paciencia y condescendencia de Dios hacia nuestra debilidad humana. Dios no reprendió a Gedeón por su falta de fe. En lugar de ello, le proporcionó las señales que pidió. Segundo, notamos que Gedeón no estaba pidiendo señales para determinar si debía obedecer a Dios. Dios ya le había dicho claramente qué hacer, sino para confirmar que realmente era Dios quien le hablaba. Hay una diferencia importante aquí. Gedeón
no estaba usando las señales para evitar la obediencia, sino para fortalecerse para la obediencia. Tercero, observamos que Gedeón no se detuvo con las señales, sino que procedió a la obediencia. Las señales no eran un fin en sí mismas, eran medios para un fin, la obediencia a Dios. Para aplicar esto a nuestras vidas hoy, reconozcamos que, como Gedeón, a veces luchamos con la duda. Dios entiende esto y a veces nos proporciona señales confirmatorias. Sin embargo, no debemos basar nuestra fe exclusivamente en señales. Y ciertamente, no debemos poner a prueba a Dios como un medio para evitar obedecer lo que ya sabemos que es su voluntad. Durante mi ministerio, he sido testigo de muchas señales maravillosas de Dios, conversiones milagrosas, sanidades inexplicables, puertas abiertas de manera sobrenatural, provisión financiera en momentos críticos. Pero nunca he buscado estos signos como un fin en sí mismos, sino como confirmaciones del poder y la presencia de Dios mientras procuraba obedecerle. Para aplicar estos principios de manera práctica en su vida diaria, permítanme sugerir algunos pasos concretos para el discernimiento de señales. Primero, comience con la palabra de Dios. Antes de buscar señales externas, asegúrese de estar familiarizado con lo que Dios ya ha revelado en su palabra. La mayor parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está claramente revelada en la Biblia. Segundo, ore por sabiduría. Santiago 1, versículo 5, nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que entendamos su voluntad. No está tratando de ocultarla de nosotros. Tercero, examine sus motivos. ¿Por qué está buscando una señal? ¿Es para confirmar lo que ya cree que Dios le está diciendo? ¿O está buscando una excusa para hacer lo que usted quiere hacer? Sea honesto consigo mismo. Cuarto, busque consejo piadoso. Comparta lo que cree que Dios le está diciendo con cristianos maduros que conocen la palabra y que le conocen a usted. A menudo, Dios usará sus perspectivas para confirmar o corregir su entendimiento. Quinto, evalúe las circunstancias a la luz de los principios bíblicos. Las puertas abiertas y cerradas pueden ser significativas, pero deben ser interpretadas correctamente. Ahora que hemos establecido los principios fundamentales para discernir las señales de Dios, vamos a profundizar en los diferentes tipos de señales que Dios puede usar para comunicarse con nosotros en nuestra vida cotidiana. Uno de los medios más comunes a través de los cuales Dios nos habla es mediante las circunstancias. Como mencioné brevemente, a veces nos referimos a estas como puertas abiertas y puertas cerradas. El apóstol Pablo experimentó esto en sus viajes misioneros. En Hechos 16, leemos que Pablo y sus compañeros intentaron entrar en la provincia de Asia para predicar, pero fueron impedidos por el Espíritu Santo. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Estas fueron puertas cerradas, circunstancias que Dios utilizó para dirigirlos. Luego, mientras estaban en Troas, Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Esta fue una puerta abierta, una señal clara de dónde Dios quería que fueran a continuación. El resultado fue el establecimiento de la iglesia en Filipos y la extensión del Evangelio a Europa. En mi propio ministerio, he visto innumerables veces cómo Dios ha usado circunstancias para dirigirnos. Cuando estábamos planeando nuestra primera campaña evangelística en Londres, en 1954, enfrentamos numerosos obstáculos. Algunos líderes cristianos británicos eran escépticos sobre nuestros métodos y tuvimos dificultades para encontrar un lugar adecuado. Pero luego, de manera inesperada, el Haringey Arena se hizo disponible y varios líderes clave de iglesias
cambiaron de opinión y decidieron apoyarnos. Estas circunstancias cambiantes fueron señales de la dirección de Dios. Sin embargo, debo hacer una advertencia importante. No todas las puertas abiertas son necesariamente la voluntad de Dios, y no todas las puertas cerradas significan que debemos detenernos. Satanás puede crear obstáculos para impedirnos hacer la voluntad de Dios, y a veces puede crear oportunidades tentadoras para desviarnos del camino de Dios. Por ejemplo, cuando fui invitado a predicar en la Universidad de Harvard a principios de los años 50, muchas personas me advirtieron que no fuera. Decían que un evangelista sureño nunca sería bien recibido en esa institución académica de élite del noreste. Estas fueron puertas cerradas en el sentido de que había mucha oposición. Pero sentí una clara dirección de Dios para ir, y resultó ser una de las semanas más fructíferas de mi ministerio temprano, con muchos estudiantes entregando sus vidas a Cristo. Por otro lado, he tenido invitaciones para hablar en lugares donde todo parecía favorable externamente, pero sentí una clara restricción del Espíritu Santo. Estas fueron puertas abiertas que no eran la voluntad de Dios para mí en ese momento. El discernimiento viene al evaluar estas circunstancias a la luz de los principios bíblicos que ya hemos discutido. ¿Son consistentes con la Escritura? ¿Reflejan el carácter de Dios? ¿Son confirmadas por consejeros piadosos? Y lo más importante, experimentamos esa paz interior que solo Dios puede dar. Esto me lleva al segundo tipo de señal, la paz interior que Dios da como confirmación. En Filipenses 4, versículo 7, Pablo habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz puede ser una señal poderosa de la dirección de Dios. Cuando estamos considerando una decisión importante y una opción nos da una profunda paz mientras que otra nos deja inquietos, esto podría ser el Espíritu Santo guiándonos. Es como si Dios pusiera un sí o un no en nuestro espíritu. Recuerdo claramente cuando me pidieron aparecer en un popular programa de televisión que tenía una reputación de ser bastante mundano. Desde una perspectiva estratégica, parecía una gran oportunidad para alcanzar a millones con el Evangelio. Sin embargo, mientras oraba al respecto, sentí una profunda inquietud. No había paz. Después de consultar con mi equipo y seguir orando, decidí declinar la invitación. Más tarde descubrí que el productor había planeado hacerme aparecer en un segmento que habría comprometido mi testimonio. La falta de paz había sido una señal protectora de Dios. Al mismo tiempo, he sentido una paz inexplicable en situaciones donde, humanamente hablando, debería haber estado muy preocupado. Cuando decidimos realizar una cruzada en Moscú en 1992, poco después de la caída de la Unión Soviética, había muchas razones para estar nervioso. La situación política era inestable, no teníamos experiencia trabajando en Rusia y enfrentábamos enormes desafíos logísticos. Sin embargo, a pesar de todo esto, sentí una profunda paz de que era el momento y el lugar de Dios. Esa paz fue confirmada cuando vimos a miles responder al Evangelio durante esa histórica cruzada. Pero debo advertir, esta paz interior no debe confundirse con simplemente sentirse bien acerca de algo, porque es lo que queremos hacer. A veces, la voluntad de Dios puede llevarnos a situaciones que son difíciles o desafiantes. Jesús experimentó agonía en Getsemaní, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. La verdadera paz de Dios a menudo coexiste con el desafío o incluso el sacrificio. El tercer tipo de señal puede venir a través de los dones espirituales operando en la iglesia. Primera de Corintios 12 describe varios dones del Espíritu, incluyendo la profecía, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Estos dones pueden ser medios poderosos a través de los cuales Dios nos habla hoy.
La profecía en el Nuevo Testamento no es tanto predecir el futuro como hablar bajo la inspiración del Espíritu de Dios para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, versículo 3. He experimentado momentos en los que alguien me ha compartido una palabra que sentían que el Señor les había dado para mí, y esa palabra ha proporcionado exactamente la dirección o el estímulo que necesitaba en ese momento. La palabra de sabiduría es un don donde el Espíritu Santo proporciona discernimiento divino en situaciones específicas. La palabra de conocimiento es cuando el Espíritu revela información que no podríamos haber conocido por medios naturales. Durante nuestras cruzadas, a menudo veía estos dones en operación. Recuerdo una ocasión en Sudamérica cuando estaba a punto de predicar un mensaje que había preparado cuidadosamente. Justo antes de subir al podio, un pastor local se me acercó y dijo: «Hermano Graham, siento fuertemente que el Señor quiere que predique sobre el hijo pródigo esta noche». No había preparado un mensaje sobre esa parábola y dudé brevemente, pero sentí una confirmación interior de que esta era realmente la dirección de Dios. Esa noche prediqué sobre el hijo pródigo, y cientos de personas que habían estado alejadas de Dios volvieron a Él. Esta fue una palabra de conocimiento operando a través de ese pastor. Sin embargo, la Biblia también nos instruye a probar los espíritus y a examinar todo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. No todas las palabras proféticas son necesariamente de Dios, incluso cuando vienen de cristianos sinceros. Deben ser evaluadas según los principios que hemos discutido: consistencia con la Escritura, coherencia con el carácter de Dios y confirmación a través de múltiples fuentes. Una prueba crucial es si la palabra edifica o divide. Las verdaderas palabras de Dios construyen la iglesia, no causan división o confusión. También debemos evaluar la vida y el carácter de la persona que trae la palabra. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7, versículo 16. Ahora, veamos con más detalle el caso bíblico de Gedeón y el vellón para extraer lecciones adicionales sobre cómo Dios usa señales en nuestras vidas. La historia se encuentra en Jueces 6. Israel estaba bajo la opresión de los madianitas cuando el ángel del Señor apareció a Gedeón mientras trillaba trigo en un lagar, escondiéndose de los enemigos. El ángel le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Versículo 12. Esta declaración debió parecer irónica a Gedeón, quien ciertamente no se sentía valiente en ese momento. Dios entonces le comisionó para liberar a Israel. «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Versículo 14. La respuesta inicial de Gedeón fue de duda. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Versículo 15. A pesar del encuentro directo con el ángel del Señor y la promesa clara de Dios, Gedeón pidió una señal para confirmar que realmente era Dios quien le hablaba. Preparó una ofrenda de carne y pan sin levadura, la colocó sobre una roca, y el ángel la tocó con su bastón, haciendo que fuego saliera de la roca y consumiera la ofrenda. Luego el ángel desapareció. Incluso después de esta dramática señal sobrenatural, Gedeón todavía buscaba más confirmación antes de actuar sobre el llamado de Dios. En los versículos 36 al 40, leemos cómo Gedeón puso un vellón de lana en la era y pidió a Dios una señal adicional. Si el rocío cayera solo sobre el vellón, mientras el suelo alrededor permanecía seco, sabría que Dios realmente lo usaría para liberar a Israel. Dios accedió a esta petición. Pero Gedeón aún no estaba completamente convencido. Pidió una tercera señal, esencialmente a la inversa de la anterior. Esta vez, el vellón permanecería seco,
mientras que todo el suelo alrededor estaría mojado con rocío. Nuevamente, Dios respondió afirmativamente. Solo después de estas 3 señales, Gedeón procedió con confianza a obedecer el llamado de Dios para reunir un ejército y enfrentar a los madianitas. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para nuestras propias vidas? Primero, vemos la paciencia y condescendencia de Dios hacia nuestra debilidad y duda humanas. Dios no reprendió a Gedeón por su falta de fe o por pedir múltiples señales. Entendió la fragilidad humana de Gedeón y su necesidad de seguridad, especialmente dado el enorme desafío que enfrentaba. Esto me recuerda la gentil manera en que Jesús trató con Tomás después de la resurrección. Cuando Tomás dudó de los informes de los otros discípulos y dijo que no creería a menos que viera las marcas de los clavos y pusiera su mano en el costado de Jesús, el Señor resucitado no lo condenó. En cambio, apareció específicamente para satisfacer la necesidad de Tomás, diciendo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20, versículo 27. Dios entiende nuestras debilidades y a menudo se acomoda a ellas en su gracia. Esto no significa que siempre podamos esperar señales dramáticas como las que Gedeón recibió, pero sí significa que Dios es paciente con nuestra fragilidad humana. Segundo, notamos que Gedeón no estaba pidiendo señales para determinar si debía obedecer a Dios, sino para confirmar que realmente era Dios quien le hablaba. Esta es una distinción importante. Gedeón no estaba buscando excusas para evitar el llamado de Dios. Estaba buscando la seguridad de que el llamado era auténtico. En nuestras propias vidas, podemos encontrarnos en situaciones similares. No estamos tratando de evitar hacer la voluntad de Dios, pero queremos estar seguros de que realmente es Dios quien nos dirige y no nuestros propios deseos, o peor aún, engaño espiritual. Por ejemplo, cuando sentí el llamado a renunciar a mis estudios universitarios para unirme al ministerio de Youth for Christ, no estaba tratando de evitar la responsabilidad. De hecho, el camino del ministerio parecía más desafiante que completar mis estudios. Pero quería estar absolutamente seguro de que este era el llamado de Dios para mi vida. Busqué confirmación a través de circunstancias, consejo sabio y esa paz interior que solo Dios puede dar. Cuando recibí esa confirmación, procedí con confianza. Tercero, observamos en la historia de Gedeón que no se detuvo con las señales, sino que procedió a la obediencia. Las señales no eran un fin en sí mismas, eran medios para un fin, una obediencia confiada a Dios. Después de recibir las señales que buscaba, Gedeón reunió su ejército, lo redujo de 32.000 a solo 300 hombres, según las instrucciones de Dios, asegurando que la victoria sería claramente de Dios, no del poder humano, y procedió a atacar el campamento madianita. El resultado fue una victoria milagrosa y la liberación de Israel. De manera similar, en nuestras propias vidas, las señales de Dios no son simples curiosidades espirituales para contemplar o discutir. Son llamados a la acción. Cuando discernimos con claridad la dirección de Dios, debemos responder con obediencia decidida, incluso cuando el camino parezca desafiante o incluso imposible desde una perspectiva humana. Ahora, permítanme compartir un caso de estudio de mi propio ministerio que ilustra estos principios en acción. En 1957, recibí una invitación para realizar una cruzada evangelística en la ciudad de Nueva York. Nueva York en ese tiempo era considerada por muchos como una de las ciudades más difíciles para el evangelismo en América. Había una actitud general de indiferencia o incluso hostilidad hacia el mensaje del Evangelio, especialmente en los círculos intelectuales y mediáticos que dominaban la ciudad.
Cuando la invitación llegó por primera vez, mi respuesta inicial fue de duda, similar a la de Gedeón. ¿Quién era yo para intentar llevar el Evangelio a la sofisticada Nueva York? Provenía de un entorno rural de Carolina del Norte. No tenía conexiones significativas en Nueva York, y muchos de los líderes cristianos más prominentes de la ciudad eran escépticos sobre nuestro ministerio evangelístico. Como Gedeón, busqué señales de confirmación de Dios. No puse un vellón literal, pero oré fervientemente por dirección clara. Si íbamos a Nueva York, queríamos estar absolutamente seguros de que era la voluntad de Dios. La primera señal vino a través de la Escritura. Durante mi tiempo devocional, me sentí fuertemente dirigido a Jeremías 1, versículos 7 a 8, donde Dios dice a Jeremías: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Sentí que Dios me estaba hablando directamente a través de este pasaje, diciéndome que no permitiera que mis sentimientos de inadecuación me impidieran ir a donde Él me enviara. La segunda señal vino a través del consejo sabio. Cuando consulté con nuestro equipo y con líderes cristianos maduros sobre la invitación a Nueva York, hubo un consenso sorprendente. Incluso aquellos que inicialmente habían sido escépticos comenzaron a sentir que esta era la dirección de Dios. Este acuerdo entre consejeros piadosos fue una confirmación significativa. La tercera señal vino a través de circunstancias providenciales. Justo cuando estábamos considerando la invitación, varios factores críticos se alinearon de manera que solo podía ser Dios. El Madison Square Garden, el lugar más grande y más prestigioso de la ciudad, inesperadamente se hizo disponible para un período prolongado. Un grupo de hombres de negocios cristianos se presentó para proporcionar el apoyo financiero inicial necesario. Y varios líderes de iglesias importantes en Nueva York, que previamente habían expresado reservas, ahora ofrecían su apoyo. La señal final, y más convincente, fue esa paz interior profunda de la que hablé anteriormente. A pesar de las enormes logísticas y desafíos espirituales involucrados, experimenté una tranquilidad sobrenatural acerca de proceder con la cruzada de Nueva York. Esto era notable porque, humanamente hablando, había muchas razones para estar ansioso. Basado en estas señales confirmatorias, seguimos adelante con la cruzada de Nueva York, confiando no en nuestra propia capacidad, sino en la clara dirección de Dios. El resultado fue más allá de todo lo que podríamos haber imaginado. Lo que estaba planeado originalmente como una cruzada de 3 semanas se extendió a 16 semanas debido a la respuesta masiva. Noche tras noche, el Madison Square Garden se llenaba y miles respondían al llamado del Evangelio. La cobertura mediática, que inicialmente era escéptica o incluso hostil, se volvió más respetuosa a medida que la cruzada continuaba. Las vidas se transformaron, las iglesias se revigorizaron y el clima espiritual de la ciudad experimentó un cambio notable. Comparto esta historia no para glorificarme a mí o a nuestro ministerio, sino para ilustrar cómo Dios puede usar múltiples tipos de señales para confirmar su dirección. Las señales vinieron a través de la Escritura, consejo sabio, circunstancias providenciales y paz interior. Todas estas señales apuntaban en la misma dirección, proporcionando una confirmación clara de la voluntad de Dios. Esta experiencia también ilustra otro principio importante. Cuando seguimos la dirección confirmada de Dios, Él hace mucho más de lo que podríamos pedir o pensar. Como Pablo escribió en Efesios 3, versículo 20, «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, permítanme ofrecer algunos principios prácticos para aplicar estas verdades en su propia vida diaria. ¿Cómo puede usted discernir si algo es verdaderamente una señal de Dios? Primero, comience siempre con la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad fundamental y la medida contra la cual todas las supuestas señales deben ser evaluadas. Antes de buscar señales externas, asegúrese de estar familiarizado con lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Por ejemplo, si está considerando una relación romántica con alguien que no comparte su fe cristiana, no necesita buscar una señal especial de Dios sobre si debe proceder. 2 Corintios 6, versículo 14, ya responde esa pregunta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia ha hablado claramente y ninguna señal contraria puede anular la palabra de Dios. Por otro lado, cuando enfrenta decisiones sobre las cuales la Biblia no habla específicamente, como qué trabajo aceptar o en qué ciudad vivir, ahí es donde las señales adicionales pueden ser valiosas para discernir la voluntad específica de Dios para su vida. Segundo, ore por sabiduría. Santiago 1, versículo 5, nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de intentar interpretar señales, pida a Dios sabiduría para discernir correctamente. La oración no debe ser un último recurso cuando estamos confundidos sobre las señales. Debe ser nuestro primer recurso. A través de la oración persistente, a menudo encontramos que lo que inicialmente parecía confuso se vuelve más claro. A lo largo de mi ministerio, he pasado incontables horas en oración, especialmente antes de tomar decisiones importantes. A veces, durante esos tiempos de oración, Dios ha aclarado mi pensamiento de tal manera que lo que parecía una señal confusa, de repente adquirió sentido. Tercero, examine cuidadosamente sus motivos. ¿Por qué está buscando una señal? ¿Es para confirmar lo que ya cree que Dios le está diciendo? ¿O está buscando una excusa para hacer lo que usted quiere hacer? Sea brutalmente honesto consigo mismo. Nuestros corazones tienen una notable capacidad para el autoengaño. Como Jeremías 17, versículo 9, nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? A menudo vemos lo que queremos ver, incluso en supuestas señales de Dios. Cuando estaba considerando aceptar una invitación para predicar en Las Vegas a principios de los años 70, inicialmente me resistí. Las Vegas, conocida como la ciudad del pecado, parecía un lugar improbable para una cruzada evangelística. Pero cuando examiné honestamente mis motivos para la resistencia, reconocí que parte de ella era miedo a lo que otros pensarían. Podría parecer que estábamos comprometiendo nuestro mensaje al ir a un lugar tan asociado con el juego y el entretenimiento mundano. Una vez que reconocí y me arrepentí de estos motivos impuros, pude ver más claramente las señales que Dios estaba dando. Puertas abiertas, apoyo unido de pastores locales y una oportunidad sin precedentes para alcanzar personas que normalmente no vendrían a una iglesia. Cuarto, busque consejo piadoso. Proverbios 11, versículo 14, nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Comparta lo que cree que Dios le está diciendo con cristianos maduros que conocen la palabra y que le conocen a usted. El consejo piadoso proporciona una verificación de realidad crucial contra nuestras propias interpretaciones potencialmente sesgadas. A menudo, otros pueden ver cosas que nosotros pasamos por alto, tanto positivas como negativas. A lo largo de mi ministerio, me he rodeado de consejeros de confianza, hombres y mujeres
que no tenían miedo de decirme la verdad, incluso cuando era difícil de escuchar. En numerosas ocasiones, estos consejeros me han ayudado a discernir correctamente las señales de Dios cuando estaba confundido o vacilante. Quinto, evalúe las circunstancias a la luz de los principios bíblicos. Las puertas abiertas y cerradas pueden ser significativas, pero deben ser interpretadas correctamente. Recuerde que no todas las oportunidades son necesariamente de Dios, y no todos los obstáculos son necesariamente señales para detenerse. Por ejemplo, cuando enfrentamos oposición política a nuestra planeada cruzada en Seúl, Corea, en 1973, algunos sugirieron que deberíamos cancelar. Argumentaban que las puertas cerradas eran una señal de que no era la voluntad de Dios. Sin embargo, al evaluar la situación a la luz de principios bíblicos, reconocimos que la oposición a menudo viene cuando Dios está haciendo una obra poderosa. Marcos 16, versículo 15, nos ordena predicar el Evangelio a toda criatura, y no hay excepciones para situaciones políticamente difíciles. Procedimos, y más de 1 millón de personas asistieron al servicio final en el Parque Yoido, uno de los encuentros evangelísticos más grandes de la historia. Sexto, busque un patrón consistente de confirmación, no solo un evento aislado. Una verdadera señal de Dios típicamente será confirmada de múltiples maneras, a través de la Escritura, consejo sabio, circunstancias, paz interior y quizás otros medios. Cuando todas estas señales apuntan en la misma dirección, podemos proceder con mayor confianza. Es como triangular su posición utilizando múltiples puntos de referencia. Un solo punto de referencia podría llevarle por mal camino, pero cuando múltiples puntos de referencia confiables convergen, puede estar más seguro de su ubicación. Durante nuestro ministerio, he sido testigo de muchas ocasiones donde Dios ha proporcionado este tipo de confirmación múltiple. Por ejemplo, antes de nuestra histórica cruzada en Moscú, en 1992, recibimos confirmación a través de la apertura sobrenatural de puertas políticas después de décadas de estar cerradas, consejo unánime de líderes cristianos tanto en Rusia como internacionalmente, pasajes bíblicos que hablaban de ventanas de oportunidad divinas, y una profunda paz interior a pesar de los enormes desafíos logísticos y espirituales. Este patrón consistente de confirmación nos dio la confianza para proceder en lo que resultó ser un momento crucial para el Evangelio en Rusia. Séptimo, esté dispuesto a esperar. A veces, Dios no proporciona señales claras de inmediato. En tales momentos, la paciencia es crucial. Isaías 30, versículo 18, nos recuerda: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. El silencio de Dios puede ser tan significativo como sus señales. A veces, nos está enseñando a confiar en Él incluso cuando el camino no está completamente claro. Cuando por primera vez consideramos ministrar en China en los años 70 y 80, no había señales claras sobre cómo o cuándo podría ser posible. Durante años, oramos y esperamos. Finalmente, en 1988, recibimos una invitación para visitar China. Aunque no tuvimos la oportunidad de realizar una cruzada evangelística completa, pudimos reunirnos con líderes gubernamentales y religiosos, establecer relaciones y sembrar semillas que continúan dando fruto hasta hoy. La paciencia de esperar la señal de Dios fue recompensada, aunque de manera diferente a lo que habíamos anticipado originalmente. Octavo, mantenga el enfoque en Dios, no en las señales. Las señales son guías que nos ayudan a discernir la voluntad de Dios, pero no son el destino en sí mismo. Demasiado enfoque en las señales puede convertirse en una distracción de nuestra relación primaria con Dios mismo. Jesús
reprendió a la multitud que lo seguía después de alimentar a los 5,000, diciendo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6, versículo 26. Estaban enfocados en las bendiciones materiales, la comida, en lugar de en lo que las señales indicaban sobre quién era Jesús. Similarmente, las señales que Dios nos da no son para nuestra curiosidad o para nuestra conveniencia, sino para dirigirnos más cerca de Él y más profundamente en su voluntad. Todo mi ministerio ha sido un testimonio de esta verdad. Las muchas señales milagrosas que he presenciado, desde la provisión sobrenatural hasta las transformaciones dramáticas de vidas, nunca han sido el punto en sí mismas. Siempre han sido indicadores de la gracia y el poder de Dios, dirigiéndonos a una relación más profunda con Él y a una obediencia más completa a su misión. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay señales claras? Esta es una pregunta que muchos creyentes enfrentan. Hay momentos en nuestras vidas cuando oramos por dirección y parece que no hay respuesta clara de Dios. No hay señales claras, no hay paz interior definida, no hay circunstancias obviamente providenciales. ¿Qué hacemos entonces? Primero, reconozca que la ausencia de una señal específica no significa la ausencia de Dios. A veces, Dios está obrando de maneras que no podemos ver o reconocer inmediatamente. Como escribe Isaías: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Isaías 45, versículo 15. Una de las historias más profundas de la Biblia sobre esto es la de José. Durante sus años en prisión en Egipto, acusado falsamente, no había señales obvias de la presencia o el propósito de Dios. Y sin embargo, Dios estaba obrando todo el tiempo, preparando a José para un papel que salvaría a muchas vidas, incluidas las de su propia familia. Segundo, cuando no hay señales específicas, confíe en principios generales de la Escritura y proceda con sabiduría. A veces, Dios espera que usemos la sabiduría que nos ha dado. No siempre necesitamos una señal especial para cada decisión. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje no promete señales específicas para cada decisión, sino una guía general, mientras confiamos en el Señor y lo reconocemos en todo lo que hacemos. He conocido a muchos cristianos que quedan paralizados porque están esperando una señal dramática de Dios antes de tomar cualquier decisión. Pero a veces, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para decidir. Su palabra, la sabiduría de consejeros piadosos y el sentido común santificado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando estaba decidiendo qué escuelas visitar durante nuestro ministerio universitario, no siempre recibí una señal específica para cada campus. En cambio, utilizamos principios sabios de mayordomía y estrategia. ¿Dónde podríamos alcanzar al mayor número de estudiantes? ¿Dónde nos habían invitado? ¿Dónde teníamos buenas relaciones con iglesias locales que podrían dar seguimiento a los nuevos creyentes? Tercero, a veces, la ausencia de señales es una invitación a dar un paso de fe. Hebreos 11, versículo 6, nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios. A veces, Dios quiere que avancemos basados únicamente en su palabra y sus promesas, no en señales visibles. Abraham es nuestro gran ejemplo de esto. Dios le dijo que dejara su tierra natal y fuera a un lugar que le mostraría. No le dio un mapa detallado por adelantado, ni una serie de señales para cada etapa del viaje. En cambio, Abraham tuvo que dar un paso de fe, confiando en el carácter y las promesas de Dios. Mi propio ministerio comenzó con un paso de fe similar.
Cuando sentí el llamado a la evangelización a tiempo completo, no tenía garantías de cómo se desarrollaría. No tenía señales claras de que algún día predicaría a grandes multitudes alrededor del mundo. Simplemente di un paso de fe basado en el llamado de Dios, confiando en que Él proveería y dirigiría cada paso del camino. Cuarto, cuando no hay señales claras, mantenga una actitud de oración y vigilancia. Colosenses 4, versículo 2, nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mientras continuamos en oración, manteniéndonos alertas y agradecidos, Dios a menudo aclara su dirección con el tiempo. Esto no significa que nos quedemos inmóviles hasta que llegue una señal. Significa que avanzamos con prudencia y oración, permaneciendo abiertos a la redirección de Dios si es necesario. Recuerdo cuando estábamos planeando nuestra primera visita a la India en 1956. Inicialmente, no teníamos señales claras sobre dónde exactamente deberíamos ministrar en ese vasto país. Comenzamos con Mumbai, entonces Bombay, simplemente porque era un punto de entrada principal. A medida que avanzábamos, orando y permaneciendo abiertos a la dirección de Dios, las puertas comenzaron a abrirse en diferentes ciudades y pudimos discernir más claramente dónde Dios quería que fuéramos a continuación. Quinto y último, reconozca que a veces Dios nos da libertad para elegir entre varias opciones buenas. No siempre hay un solo plan perfecto de Dios para cada detalle de nuestras vidas. A veces, Dios establece límites generales a través de su palabra, pero dentro de esos límites nos da libertad para elegir basados en nuestras propias preferencias y discernimiento. El apóstol Pablo ejemplificó esto en 1 Corintios 7, donde, al hablar sobre el matrimonio, reconoció que en algunos asuntos estaba dando su opinión, no un mandato divino. Había libertad para que los creyentes eligieran diferentes caminos, siempre que todos estuvieran dentro de los límites de la fidelidad a Cristo. En mi propio ministerio, a menudo hemos tenido que elegir entre varias invitaciones válidas para cruzadas evangelísticas. Todas eran oportunidades legítimas para proclamar el Evangelio, y no siempre había una señal clara de que una fuera la voluntad perfecta de Dios por encima de las demás. En esos momentos, después de la oración y el consejo, tomamos decisiones basadas en factores como el alcance potencial, la preparación local y la guía providencial. Permítanme resumir estos principios clave para discernir las señales de Dios con una ilustración que he encontrado útil a lo largo de los años. Imaginen que están planeando un viaje a una ciudad distante. Para llegar allí con seguridad, necesitarían varias cosas: un mapa confiable, una brújula que apunte al norte, señales a lo largo del camino, consejo de aquellos que han viajado antes, y quizás incluso un guía que conozca el territorio. En nuestro viaje espiritual, la Biblia es nuestro mapa infalible. Nos muestra los límites del territorio, los peligros a evitar y la dirección general de nuestro viaje. El Espíritu Santo es nuestra brújula interna, dándonos esa paz o inquietud sobre direcciones particulares. Las señales, a lo largo del camino, son las diversas señales que Dios nos da a través de circunstancias, puertas abiertas y cerradas, y a veces incluso intervenciones más dramáticas. Los viajeros experimentados que nos aconsejan son esos consejeros piadosos que han caminado con Dios antes que nosotros y pueden ofrecer sabiduría basada en su experiencia. Y nuestro guía final, por supuesto, es Jesús mismo, quien dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Juan 14, versículo 6. No caminamos este camino solos. El buen pastor va delante de nosotros, guiándonos a aguas de reposo y en caminos de justicia. Al igual que en un viaje real, a veces el camino es claro, con señales visibles y direcciones precisas. Otras veces,
podemos encontrarnos en un terreno desconocido donde las señales no son tan evidentes y debemos confiar más en nuestro mapa, nuestra brújula y nuestro guía. Permítanme concluir con una historia que ilustra poderosamente cómo Dios nos guía a través de señales, incluso en las circunstancias más desafiantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, un capellán militar estaba sirviendo con las tropas aliadas que avanzaban a través de Francia. Un día, se encontró separado de su unidad en territorio desconocido. La noche se acercaba y temía quedar atrapado detrás de las líneas enemigas cuando oscureciera. Mientras buscaba desesperadamente el camino de regreso a su unidad, llegó a una encrucijada sin indicaciones. No tenía idea de qué camino tomar. Temiendo tomar la decisión equivocada, se detuvo para orar, pidiendo a Dios una señal, alguna indicación de qué dirección tomar. Mientras estaba allí con los ojos cerrados en oración, escuchó el débil sonido de la música. Abriendo los ojos, escuchó más atentamente. Era el sonido de un himno, apenas audible en la distancia. Siguiendo el sonido, finalmente llegó a un pequeño edificio donde un grupo de cristianos franceses estaba teniendo un servicio de adoración. Estas personas le dieron refugio para la noche y a la mañana siguiente lo ayudaron a encontrar el camino de regreso a las líneas aliadas. Lo que parecía una coincidencia fortuita, escuchar música de himno en ese momento crítico, fue, para este capellán, una señal clara de la dirección de Dios. Esta historia me recuerda a una de mis favoritas de la Biblia, cuando los magos seguían la estrella que los llevó a Jesús. Mateo 2, versículo 10, dice: «Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo». La señal los llenó de alegría, porque sabían que los estaba guiando al Rey recién nacido. Las verdaderas señales de Dios tienen este efecto en nosotros. Nos dan claridad, propósito y gozo mientras seguimos su dirección. Confirman que no estamos solos en nuestro viaje, sino que somos guiados por un Padre amoroso que conoce el camino por delante. Entonces, mientras consideras las posibles señales en tu propia vida, permíteme alentarte con estas palabras de Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios promete dirigir nuestros pasos si confiamos en Él completamente. Las señales son solo una de las muchas formas en que lo hace. A veces, las señales serán claras y dramáticas, como la columna de fuego que guió a los israelitas. Otras veces, su dirección será más sutil, como ese susurro apacible que escuchó Elías. Pero ya sea a través de señales claras o fe simple, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos según su propósito. Como David escribió en el Salmo 32, versículo 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Mi oración para cada uno de ustedes es que desarrollen un discernimiento cada vez más sensible a las señales de Dios en sus vidas. Que reconozcan su voz sobre todas las demás y que tengan el valor de seguir su dirección donde quiera que los lleve. Y recuerden, el objetivo no es simplemente discernir señales. El objetivo es conocer a Dios mismo más íntimamente. Las señales son solo indicadores que nos apuntan hacia una relación más profunda con aquel que nos creó, nos redimió y nos guía a casa. Una última reflexión. A lo largo de mi ministerio, he visto a miles, incluso millones, responder al llamado del Evangelio. Cada una de esas decisiones comenzó con una señal, la obra del Espíritu Santo en sus corazones, convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Quizás hoy, mientras escuchas estas palabras,
¿Estás experimentando esa obra del Espíritu en tu propio corazón? Esa inquietud, ese tirón hacia Dios, esa conciencia de tu necesidad espiritual, esas son señales de que Dios te está llamando a una relación con Él. La respuesta más importante que alguna vez darás a cualquier señal de Dios es responder a su invitación para recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Como dice Juan 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Si nunca has dado ese paso, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Esa decisión será el comienzo de una vida de caminar con Dios, aprendiendo a reconocer sus señales y a seguir su dirección día a día. Para aquellos que ya conocen a Cristo, mi exhortación es simplemente esta. Sigan buscando las señales de Dios en sus vidas, pero recuerden que las señales no son el destino. Son solo indicadores a lo largo del camino mientras seguimos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Como Pablo escribió a los filipenses, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Filipenses 1, versículo 6. Dios, quien inició su viaje de fe, continuará guiándolos a través de señales y más allá de las señales hasta que finalmente lleguen a casa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.